¿Qué tal, queridos espías de la verdad? Aquí estamos un día más con nuestras reflexiones. Las reflexiones que no hace Jorge, que hacemos entre todos. Yo recibo después vuestras respuestas, vuestras reflexiones y en muchas ocasiones son mejores que las que hago yo. No se trata de esto, se trata de que creemos una comunidad en la que todos reflexionemos y esto es una pequeña aportación con nuestra tacita de café y reflexiones sobre algunas cuestiones. Estamos siempre generando contenido para vosotros, este es nuestro interés, lo principal sois vosotros, los espías de la verdad, y el sábado de 11 a 12 de la mañana tenéis un contenido que es el Reflexionemos Juntos resumen. Para aquellos que no hayan podido o no tengan tiempo, les facilitamos un resumen de todo aquello que hemos hecho durante la semana. Semana complicada, ha habido muchas noticias complejas y hoy vamos a hablar de alguna, ¿no? Bueno, y anunciaros, ya lo sabéis, pero lo repetimos, no tendremos programa de espacio libre de debate el sábado, sino que pasamos el programa a los miércoles a las 9 de la noche. Lo volveremos a anunciar para que nadie se equivoque y vaya el sábado, ¿no? Y empecemos por las cuestiones, porque yo creo que hoy son interesantes, o a mí me lo parecen, ¿no? La primera la he titulado Poder y putas. ¿Os acordáis que hablamos hace una semana ya de este asunto? Hace una semana ya adelantábamos que el poder, la corrupción, la prostitución, las drogas, están muy cerca. Uno no sabe por qué, porque deberían de estar muy lejos, pero están muy cerca. Y parece que todos los corruptos tienen los mismos vicios, las mismas aficiones. Ahora nos vuelven a sorprender con un comisario también amante de la prostitución y que publican una foto con una prostituta. Bueno, yo quisiera dividir esto en dos partes. Una parte que me parece muy importante, y es que si os quedara un gramo de vergüenza, tanto al general de la Guardia Civil como a este comisario, lo primero que teníais que pedir perdón es a vuestros compañeros, a vuestros subordinados de la Guardia Civil y del CNP. Les habéis hecho un daño terrible a estas instituciones y resulta que vuestros subordinados, a los que vosotros arengabais y dabais discursitos de persecución de la delincuencia y sus productos, resulta que vosotros sois consumidores de los productos. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza alguna. Habéis hecho un daño terrible a todos aquellos que trabajan todos los días como condenados, que trabajan todos los días muchísimas horas persiguiendo la delincuencia, que son honrados a carta cabal, y vosotros habéis manchado sus uniformes, y perdónenme la palabra, de mierda, porque, bueno, sois algo que no debería de vestir ese uniforme y se ve ahora. Y se ve en el final de vuestra carrera y no en el principio. Lamentable, una pena que caiga sobre vosotros lo que tenga que caer. Dicho esto, me gustaría diferenciar algunas cuestiones que me parece necesario analizar y que me apetece hacerlo con vosotros, ¿no? Una, si son consumidores de prostitución y lo pagan con su dinero, aunque esté mal, es una cuestión en el ámbito personal y deberían de pagarlo ellos con su prestigio, con la sanción que les corresponda o con lo que sea. Lo que no entiendo es por qué se hacen fotografías. Porque si uno está haciendo en el ámbito personal estas cuestiones, desde luego uno, digo yo, que no quiere dejar huella, ¿no? Entonces, ¿para qué se hacen fotografías? Pues parece que se las hacen porque son personajes que se sitúan por encima del bien y del mal y consideran que nadie les puede perjudicar. Son tan importantes y tan poderosos que nadie les puede perjudicar. En este sentido, solamente se pueden hacer fotografías también si son tontos.
En este caso, podríamos decir que a lo mejor son las dos cosas. Son idiotas y soberbios. Y por eso se hacen fotografías. Es como... Bueno, no voy a poner más ejemplos, porque ya creo que es prestar demasiada atención al personaje. Yo quiero prestar atención a otras cosas. El problema es que generamos un juicio social, paralelo al juicio que tenga que haber en los juzgados. Y en el juicio social acaban perjudicadas personas que no tienen nada que ver con el delito o que no tienen nada que ver con la actitud del individuo, aunque no sea delito. Es decir, ahora mismo, con la publicación de esas fotografías, ya tenemos a la mujer de un putero y al hijo de un putero. Y ellos no han hecho nada, pero van a sufrir las consecuencias. Van a sufrir la vergüenza social, van a sufrir la vergüenza salir de casa. Por tanto, vuelvo a recordar reflexiones que ya tuvimos antes. ¿Por qué es tan importante el secreto? ¿Por qué es tan importante que las cosas se lleven profesionalmente y se lleven en secreto cuando es necesario? Pues porque el secreto garantiza que se va a sancionar a los culpables y los que no son culpables no van a tener este tipo de consecuencias. No deberíamos nunca plantearnos que se convierta la justicia en el circo romano, que le demos para abajo al dedo y signifique que hay que matar al culpable, ¿no? No deberíamos. Reflexionamos sobre el asunto porque es un tema, muy serio. Segundo punto, si son consumidores de prostitución y lo pagan con dinero oficial o ganado de forma ilícita, incluso no solo de forma ilícita, sino cometiendo delitos flagrantes, deberán de ser juzgados por la justicia y sufrir las consecuencias. Pero, vuelvo a repetir, deberían de pedir perdón a sus compañeros y subordinados por haberles engañado. Me parece lo suficientemente grave como para que le pidáis perdón. Por supuesto no se lo pediré, porque no, vuestro interior ya se va mostrando, ¿no? Y además no debemos olvidar que incluso igual hay delitos aparejados a este, porque como vemos con el Tito Berni, un verdadero mafioso, drogas, prostitución, todo va muy unido, ¿no? Lavado de dinero, por supuesto, grandes cantidades de dineros ilegales en manos de funcionarios que no deberían de recibirlo. Bueno, que la justicia actúe y os dé con el mazo todo lo que pueda. Sinceramente creo que habrá más sorpresas, porque el ventilador de excrementos está en marcha y saldrá más. Vuelvo a repetir que me gustaría que sus familias, que seguramente no han participado en nada de esto y son ajenas a las conductas de estos individuos, no tengan que sufrir por ver fotografías y además del dolor, pues sufrir después el escarnio social, ¿no? Otra cuestión relacionada con este asunto, que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Es que nos despertamos con la filtración de las declaraciones del general de la Guardia Civil, la filtración de las declaraciones en sede judicial. ¿Cómo es posible que se puedan filtrar lo que se está hablando en una sede judicial sujeto a secreto de sumario, supongo? ¿Y qué garantías tenemos los que podamos ir algún día a declarar a una sede judicial de que no va a salir lo que declaremos? ¿Por qué no se investigan estas cuestiones en vez de publicarlas? ¿Por qué no se investigan, se detienen a los culpables y se les hace pagar por ello? Pues porque es totalmente habitual, porque se utiliza para decantar los juicios en uno u otro sentido. Por tanto, estamos hablando de algo que yo he llamado un delito autorizado, porque parece que se lleva a cabo con regularidad y nadie se preocupa
de hacer nada al respecto. Bueno, quizás tengamos que poner una nueva tipología de ilícito penal que sea el delito autorizado. La segunda noticia a mí me da mucha pena y levanta controversia, ataques de unos a otros. La segunda noticia es Ferrovial se ha marchado de España. Es una de las principales empresas españolas. Se ha ido a Holanda porque allí tiene una situación fiscal más favorable que la española. Y bueno, algunos datos es que Ferrovial ha pagado 285 millones de impuestos, millones de euros. Y esta noticia entronca nuevamente con cosas que reflexionamos. Una cosa que reflexionamos habitualmente es el valor de la imagen. Esto daña tremendamente la imagen de España. Y recordad que ya hemos reflexionado lo difícil que es alcanzar una imagen importante y lo fácil que es perderla en muy poquito tiempo. El drama que lleva aparejado esto es que otras empresas importantes hagan lo mismo, porque nos engañan en parte. Enfoquemos otra vez a donde está verdaderamente la información y veremos que nos engañan. ¿Nos engañan en qué sentido? Ferrovial ya llevaba desde el 2018 dirigiendo sus operaciones internacionales desde Ámsterdam. Y Ferrovial apunta a que el análisis, y esto que vamos a hablar es serio, no es atacar ni a las políticas sociales ni a nada. Ferrovial entiende que la política que se va a ejecutar en los años venideros va a tener una carga social importante y que el dinero que se va a dedicar a esa carga social importante va a salir en parte del mantenimiento de las infraestructuras. Es decir, vamos a dejar de invertir en mantener nuestras infraestructuras para dedicar ese dinero a otras cuestiones. Y si las infraestructuras es la actividad de Ferrovial, pues consideran que deben de irse. Yo no entro en justicia de si han recibido dinero, de si he leído noticias de que han tenido o han ganado multitud de concursos públicos. Bueno, claro, yo me presento con mi empresa, lo gano y ¿cuál es el favor? Ninguno, entiendo. Pero bueno, fuera de las disquisiciones políticas que no me interesan mucho, la verdad, imaginaos que Mercadona, Iberdrola, el BBVA decidieran irse. No podemos permitir que estas empresas se vayan. No es una cuestión de política, no hablemos de política, porque políticos también hay en Holanda y política también hay en Holanda. Es una cuestión de otras razones. Las grandes empresas reciben beneficios que no recibimos los autónomos, eso está claro. Pero no podemos ser tan simplistas al analizar, al razonar cómo funcionan los mercados. Las grandes empresas producen ecosistemas a su alrededor de los que viven cientos o miles de pequeñas empresas y autónomos. Estas grandes empresas como Ferrovial habrán producido ahora o van a producir probablemente la quiebra de muchos autónomos o pequeñas empresas que dependían de ellos. Yo he escrito una historia para intentar entender todos. Es una historia simplista. Me podéis decir después, bueno, pero ¿cómo? Bueno, he decidido hacer un cuento para que todos nos entendamos. Decidimos en un momento espía de la verdad hablar el lenguaje que todos entienden. Vamos a hablar el lenguaje que todos entienden. Venga, yo trabajo en el campo y tengo una pequeña plantación, o gran plantación, de pimiento de Padrón. Por supuesto, arrimo el ascua a mi sardina como buen gallego. Y de repente llega un chino que quiere 1.000.000 de toneladas. 1.000.000 de toneladas es lo que producimos todos, los que
los que sembramos y producimos pimiento de Padrón. No podemos exportar cada uno lo nuestro. Por tanto, nos reunimos y formamos una cooperativa para centralizar todos esos trabajos y contratamos a directivos, expertos en gestionar empresas. Y exportamos 1 millón, todos ganamos, todos estamos contentos. Al siguiente año viene el chino y quiere 2 millones. Es el doble de lo que producimos. Tenemos que aumentar la producción. Entonces nuestros directivos empiezan a gestionar, comprar, adquirir otras cooperativas, comprar terrenos y empezamos a aplicar criterios economicistas porque necesitamos vender 2 millones de kilos de pimiento de Padrón. Los vendemos y al siguiente año crecemos y al siguiente y formamos ya la cooperativa más grande que existe. Tenemos muchísimos empleados y muchísimas pequeñas empresas. Seguimos con esta cooperativa. Formamos un núcleo de pequeñas empresas que ha creado una gran cooperativa. Nuestros directivos, que aplican criterios economicistas, nos dicen que debemos de exigirle al Estado beneficios fiscales, porque tenemos miles de trabajadores, generamos millones de euros y en algo nos tienen que beneficiar. Y todos los que allí estamos decimos que sí, porque vamos a ganar más dinero. Si nos reducen impuestos y recibimos algún beneficio por los que contratamos, pues vamos a ganar más dinero. Y lógicamente aceptamos. ¿Vosotros qué haríais? Os dejo la respuesta la pelota en vuestro terreno. De repente viene un holandés y nos dice que nosotros pagamos 1.000 millones de euros de impuestos. Y que si nos vamos a Alemania a gestionar nuestra empresa vamos a pagar solo 700. Y que además puede ser que logremos entrar en el mercado anglosajón y le vendamos pimientos a los ingleses, a los yanquis y a parte de Latinoamérica y a parte de Holanda, el propio país al que vamos. Esto que he dibujado es un cuento, pero no se crean que está tan lejos de la realidad. La realidad es muy parecida a lo que estamos hablando. Nosotros ya seríamos una cooperativa del IBEX. Seríamos del grupo que produce más que nadie. ¿Qué ocurriría si nosotros no fuéramos a gestionar nuestros mercados a Holanda? Incluso igual llevaríamos nuestras plantaciones a Marruecos para gestionarlas desde Holanda. Esto es la vida real. Y la vida real, tú no tienes que dejar que los buenos se vayan. Y para eso yo creo que hay que tener políticas adecuadas, no hay que hacer críticas que se hacen que no tienen ningún sentido, porque al final el empresario es el que tiene el dinero y el que decide dónde quiere estar. Y para finalizar la reflexión y que entendamos, queridos espías, amigos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabéis cuáles son los 3 sectores más productivos de España, los que generan más empleo? Son la administración pública, el turismo y la construcción. Un país que esté basada su economía en estos 3 sectores, que son los que producen más empleo, no tiene futuro. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde están las empresas? En ningún lado. España tiene un problema serio y debería de revisar sus políticas para generar empleo, sus políticas para que las empresas quieran estar en España, para que el talento no se nos vaya. Creo que debemos de hacer una reflexión profunda, o deben de hacer una reflexión profunda, pero nosotros debemos de hacer la nuestra para saber dónde estamos. Y la tercera noticia de la que os quiero hablar es una noticia en la que me voy a adelantar y me la voy a jugar como hago siempre. Yo tengo cierta animadversión a los libertadores. Cuando hablo de libertadores siempre pienso que detrás hay algo que yo no veo y que me va a sorprender para mal.
Siempre recuerdo la frase que me repetía mi abuelo, me la repitió miles de veces, en relación a las malas artes que se utilizaban en las relaciones entre las personas que tenían empresas, barcos y se dedicaban al sector pesquero, los juegos sucios, las malas artes. Mi abuelo me decía siempre una frase que era, y perdonen por la expresión porque así era la frase, cuando el marinero te da de beber, o ya te ha jodido o te quiere joder. Entonces yo siento esa sensación con determinados líderes que aparecen en la palestra y que parece que son, más que líderes, son santos, gente que ha visto lo que no ha visto nadie, personas que lo tienen claro y solo piensan en nuestro beneficio. Y yo como me he encontrado tan poquitas personas así, que uno de estos llegue al poder, cuando llegar al poder es escalar, pisar cabezas, traicionar, no me lo creo. ¿Y de quién vamos a hablar? Nuestra noticia la hemos titulado Nayib Bukele el Libertador. Como vosotros sabéis, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Llegó a la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019. Y desde que llegó empezó a hacer cosas muy diferentes a las que hacían los demás, pero con dos ámbitos estrella, ¿no? La lucha contra la delincuencia organizada, contra las bandas, contra las pandillas en su país, que es, el grado de inseguridad es altísimo, y una transformación económica diferente para su país. Bueno, transformación económica tan diferente que ha llegado a establecer el Bitcoin como moneda oficial, junto con la moneda salvadoreña y el dólar americano. Bueno, no quiero seguir hablando de esto porque ha sido un desastre con pérdidas millonarias. Bueno, mejor no hablar de estos inventos. Y ya cuando veo estas cosas empiezo a pensar. ¿Os acordáis? Está escrito, entonces a mí me gusta hablar antes, con la posibilidad de equivocarme, pero antes. A mí no me gusta ser comentarista de lo ocurrido, sino comentarista de lo que va a ocurrir, que eso es más complicado. Cuando llegó el presidente Castillo al Perú, dije, el día que ganó las elecciones, este señor es un populista ineficaz, sin experiencia, que solo va a traer dolores de cabeza al Perú. Bueno, siento haber acertado, pero así fue. Y lo siento por los peruanos, no por él. A él se le veía venir. El gorrito de vaquero se le veía venir, que debajo del gorrito no había nada. Nada más que populismo. ¿Vale? ¿Qué me pasa con Nayib Bukele? Pues me pasa algo parecido. Me pasa que parece que tiene el perfil de que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa desagradable. Estos son cosas que aventuro a decir, que si me equivoco, desde luego no seré yo el que no pida disculpas al respecto. Pero ha traído la atención de las clases políticas occidentales, sobre todo de algún signo político bastante extremo. Y ha traído la atención por cómo trata a los pandilleros. Ha amenazado incluso con que si hay más delincuencia o atentados, los deja sin comer, los mata de hambre. Y esto parece que a la gente le gusta y dice, y ya encuentro, hay personas que empiezan a decir, deberíamos de tener un presidente como Bukele. Mejor no. Os voy a dar algún dato. Datos que me llevan a establecer ese tipo de conclusiones y a tener cierto grado de incomprensión, ¿no? Nayib va a cumplir 42 años y ocupa cargos políticos desde el 2012, o sea, desde que tenía 31 años. Nayib se autodenomina empresario y político. Y es verdad que desde los 31 años hasta hoy le ha dado tiempo a convertirse en el tercer hombre más rico de El Salvador y a cumplir con todas sus obligaciones políticas. Me sorprende.
Y no digo que no pueda ser verdad, digo que me sorprende porque yo, que no tengo tanto trabajo como Nayib Bukele, necesitaría días de 28 horas. Me sorprende que haya personas que sean tan... Pero, oye, igual es así, ¿no? Veremos si con el tiempo estamos ante un nuevo populista o estamos ante un líder impresionante que no habíamos visto antes. Yo me decanto porque estamos ante un líder que nos deparará sorpresas desagradables. Y aquí ha terminado nuestro resumen de las noticias de hoy, las noticias que nos parecían interesantes. Os recuerdo, el próximo miércoles tendremos un programa, creo que interesante. Cambiaremos un poquito el formato, daremos otra sorpresa. Y no os puedo adelantar todo el programa, pero voy a adelantar una parte. Vamos a tratar la Agenda 2030. Pero será curioso el formato que hemos decidido emplear. Nada más, recordaros nuevamente, el sábado tendréis Reflexionemos Juntos a las 11, que es un Reflexionemos Juntos resumen, para que podáis tener un resumen los sábados y suscribiros a nuestro canal, decírselo a vuestros amigos, a todo el mundo, porque eso es lo que nos da vida para poder informar de aquello que queremos y no que vengan y nos digan de qué tenemos que informar, ni YouTube ni nadie. Así que nada, buen día a todos.